Nuestros corazones están abiertos, Señor, a escuchar tu palabra. Nuestros corazones están dispuestos para hacer lo que tú nos mandas. Así que nuestras vidas en este momento, Señor, se disponen totalmente para recibir tu palabra. Renunciamos a la distracción y nos disponemos, Señor mi Dios, en mente, alma y cuerpo, para acatar lo que tu palabra nos dice. Mi mente es terreno fértil para tu semilla, para tu palabra, Señor, para tu verbo, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela. Muy bien. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, Timoteo es un joven de aproximadamente 36 años, le está dando instrucciones de lo que debe hacer con su lengua. Diga conmigo: mi lengua es una fuente. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: esto es lo que debes hacer con tu lengua. Pero no solamente se lo está diciendo a Timoteo, también nos lo dice a nosotros hoy. Y son tres cosas importantes las que nosotros debemos hacer con nuestra lengua. Y la primera es corregir. Y cuando hablamos de corregir, hablamos de sencillamente mostrarle a la gente la segunda cosa que debemos hacer con nuestra lengua. Mostrarle a la gente el error en el que se encuentra. En una sola palabra es reprender. En una sola palabra es exhortar. La tercera cosa que debemos hacer con nuestra lengua, con nuestra fuente, dice el apóstol Pablo, es animar. Diga conmigo: corregir, reprender y animar. Esas tres cosas que nosotros hacemos con nuestra lengua se resumen en una sola: predica la palabra. Predica a Cristo. Les enseñaba la semana pasada que no nos predicamos a nosotros mismos, que lo que hacemos es predicar a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. ¿Y cómo predicamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas? Cuando la gente ve que lo que nosotros hablamos es lo que vivimos. ¿Cómo predicamos a Cristo? ¿Cómo predicamos al Verbo? Cuando lo que hablamos es lo que vivimos. Y el apóstol Pablo nos aconseja: persistan en hacer esto. O sea, utiliza tu lengua para predicar la palabra y hazlo en esta manera: corrige, reprende y anima. Y para nosotros, los que somos padres, los que somos pastores, nos da un consejo adicional. Dice: háganlo con paciencia y jamás dejen de enseñar. Margarita, ¿cuántos años tiene tu hijo mayor? ¿Cuántos? Como 42. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero
A ver, ¿cuántos años tiene tu hijo mayor? ¿Tampoco te acuerdas? 55. Ella sí dijo 50. De pronto tenga más, ¿sí? No, 55. Ahora, yo pregunto, ¿debe uno dejar de enseñarle a sus hijos hasta el último de sus días? Deje el pastor de enseñar, ¿y qué hace la gente? Se descarría. ¿Alguien está aquí? Pero deje la gente de aprender del pastor, ¿y qué va a pasar? Lo mismo, se descarría. Por eso, pastora y amado equipo que están aquí esta mañana con nosotros y que nos escuchan a través de la emisora, el consejo del apóstol Pablo es: prediquen la palabra, persistan en hacerlo y háganlo de esta manera, corrigiendo, reprendiendo y animando. Y siempre háganlo con paciencia, jamás dejen de enseñar. Para usted y para mí nos ha sido dado un don, y ese don, ese regalo, puede hacer la diferencia en la manera en que lo uses. Y ese regalo se llama la lengua. Depende de cómo lo uses, traerá beneficios o traerá consecuencias. La lengua es un regalo para quienes con paciencia predicamos a Cristo. Ahora usted sabe, y aquí está revelado, lo que es el corazón de un mentor. Un mentor debe corregir. Un mentor debe mostrar los errores que se están cometiendo, exhortando con paciencia y animando, no destruyendo. Alguien diga amén a eso. Nosotros como iglesia no destruimos, nosotros construimos. Alguien recíbalo. Pero lamentablemente, cuando el regalo que nos ha sido dado, la lengua, no es una fuente limpia, diga conmigo, fuente limpia. Cuando no es una fuente limpia, es una fuente impura. La lengua es una fuente, pero depende de quién la gobierna. Yo le pregunto a usted, ¿quién está gobernando tu lengua? La Biblia dice en Proverbios 23:7: así como es el pensamiento del hombre, así mismo es él. Y si la fuente, que es la lengua, está contaminada, entonces termina diciendo Proverbios 23:7: no habrá sinceridad en su corazón. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Levante la mano. Si estuvo, levante la mano. Muy bien. La mayoría, gracias a Dios. ¿Recuerdan a Simón, que pensó para sí mismo que si Jesús fuera un profeta, sabría quién es quien lo estaba tocando? ¿Sí se acuerdan de eso? Y luego dice la Biblia que Jesús le dio una respuesta. Aunque Simón lo pensó para sí mismo, Jesús le responde a lo que Simón estaba pensando. Y charlábamos con la pastora sobre esto y encontrábamos que este hombre le dice: dime, maestro. Lo que no sabemos es si le estaba diciendo dime maestro o dime maestro, porque hay gente a quien se le está enseñando y se creen maestros. En este caso yo estoy creyendo que Simón, este hombre que había invitado a Jesús a su casa, se creía un maestro, y por lo tanto cuando Jesús le iba a enseñar, lo que Simón estaba esperando no era que Jesús fuera el maestro, sino que más bien Jesús aprendiera de él.
Porque recuerden lo que Simón dice para sí: esta es una mujer pecadora y este alumno no lo sabe. ¿Alguien está conmigo? Yo sé que va a molestar lo que voy a decir, pero tome la palabra alumno y póngalo en plural: alumnos. Y ahora léalo no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y para Simón, escúcheme, para Simón, Jesús y esta mujer no eran más que mulas. El maestro era él. Yo, Simón, soy el maestro. Entonces le dice a Jesús: dime, maestro. ¿Alguien lo está entendiendo? Si lo está entendiendo, dígame amén. Porque según quien gobierne tu pensamiento, así eres tú. Según quien gobierne tu corazón, así hablas y así te comportas. El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos sentir que somos superiores a los demás. Y yo se lo enseñé la semana pasada. A mí no me recomiendan mis capacidades, sino la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que hace la diferencia. Yo te vuelvo a preguntar: ¿quién te está gobernando a ti? Porque según quien te gobierne, así mismo serán tus palabras. Yo pregunto: ¿será que te está gobernando el orgullo? ¿La exaltación propia? Porque si es así, déjame decirte, la fuente que hay en tu boca es impura, no es fuente limpia. Y las fuentes impuras no hablan otra cosa que maldición. Las fuentes impuras solamente producen enfermedad. Míreme para acá: sí habla, pero lo que no debe. ¿Alguien lo está entendiendo? O sea, tiene el don para hablar, habla, pero lo que no debe. Proverbios 10:19, la parte A: en las muchas palabras no falta el pecado. Una fuente impura parlotea, y parlotear es una enfermedad psicológica. ¿Sabían eso? Habla y habla y habla. La psicología lo llama verborrea. ¿Cuántos han sentido en alguna ocasión que les duele el estómago y tienen que inmediatamente salir corriendo para el baño? Porque lo que hay lo tienen que expulsar de inmediato. ¿Alguno o solamente me pasa a mí? No es como cuando usted dice: ay, tengo ganas de ir al baño, pero todavía puedo esperar. ¿Sí? ¿Usted dice no? Sí, yo puedo esperar. Pero cuando da y usted dice: no me aguanto, hasta en los pantalones. Sí. Mire, la verborrea es muy similar a tener que salir corriendo para el baño. O sea, tiene algo aquí que dice: no me lo puedo aguantar, y lo tiene que sacar, sí o sí. ¿Se acuerdan de los hermanos Croa? Estaban allí también en presencia del Señor Jesús, de la mujer que tenía fama de pecadora y de Simón. Yo no sé si los habían invitado, pero estos comenzaron a hablar entre sí: ¿quién es este que se atreve hasta a perdonar pecados? La verborrea es algo, escúcheme, que enferma, contamina
todo tu cuerpo. Pastor, ¿eso es bíblico? Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y ojo aquí, inflama, incendia todos los procesos de tu vida, porque está contaminada, incendiada por el mismo infierno. Habla, pero no lo que debe hablar. Habla muchas cosas, pero con incoherencia. Con cualquiera que se encuentra, lo único que hace es verborrea. Verborrea todo el tiempo. Hable y hable. Enfermedad, contaminación. ¿Cuántos saben que cuando da diarrea, muy seguramente es que hay una virosis? Y si usted toca algo, lo contamina. El solo hecho de salivarlo, una gotica de saliva que alguien más lo toque, se puede llegar a convertir en pandemia mundial. ¿Están aquí? Porque le quiero decir algo. Lo que sucede a nivel mundial no es solamente físico, eso vino de lo espiritual. Y se transmite a través de salivar. Y el que está enfermo termina enfermando a los que tocan esa saliva. ¿Están aquí? De ahí de lo importante que nosotros acatemos a lo que dice la Biblia, que debemos estar purificados. Nuestra fuente no puede ser una fuente impura. Nuestra fuente debe ser una fuente limpia, que cuando usted hable la gente se corrija, que cuando usted hable la gente sea exhortada y la gente sea animada. Alguien diga amén a eso. Entonces diga, mi fuente no es una fuente impura. Diga, mi fuente es una fuente limpia. Versículo 7 de Santiago capítulo 3. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre, y ojo aquí a esto, ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué dice? El apóstol Santiago está diciendo que ningún hombre puede domar la lengua. Dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado, que está lleno de veneno mortal. Pero entonces, para la enfermedad existe Jesucristo. Se lo voy a volver a repetir. Para la enfermedad existe Jesucristo. ¿Sabe por qué se acaban las grandes empresas? ¿Sabe por qué se acaban las familias poderosas? ¿Sabe por qué se divide una iglesia? ¿Sabe usted por qué se acaba con la vida de una persona? Porque del pensamiento del hombre llega la saliva a la lengua y comienza a contaminar. Y Jesús dice
que llega a haber pensamiento de muerte. Y aún dice Jesús, la muerte llega a producirse en lo espiritual desde el corazón del hombre. Usted puede matar a una persona con lo que usted dice. ¿Sí sabía eso? Usted puede matar a una persona, dejarla que siga caminando, que siga viviendo por ahí, pero la puede matar. Aquí con mi esposa el año pasado les enseñamos a ustedes lo que son las cortes celestiales. Cuando usted comienza a salivar, a hablar mal de alguien, a maldecir, todo eso está siendo anotado por un fiscal. Se lo enseñamos aquí, ¿no, mami? Y esa persona comienza a andar por ahí, pero anda como muerta por causa de su maldición. Diga, ¿es cierto, pastor? Dígalo. Sí, sí es cierto. Así que nosotros deberíamos hacer esto: guardar nuestra lengua, domarla. Alguno me dirá, pastor, pero el apóstol Santiago acaba de decirnos aquí que ningún hombre puede domar la lengua. Entonces yo le tengo la solución. Yo le tengo a usted la salud para esto. Porque lo que no puede hacer un hombre, para Dios es posible. Lo que para mí es imposible, para Jesucristo es posible. Alguien diga amén a eso. Si usted está sufriendo de verborrea, si la fuente, el regalo que le fue dado a usted, no lo está utilizando para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para corregir, para reprender y para animar, sin dejar de enseñar, y haciéndolo todo siempre con paciencia, Jesucristo es la solución. ¿Cómo se revela una enfermedad? ¿Con síntomas o sin síntomas? Pero hay enfermedades que son asintomáticas, y la verborrea es una de esas enfermedades. Son asintomáticas. Sin embargo, cualquier enfermedad necesita cura, necesita sanidad. Hay quienes dirán, pastor, yo sufro de verborrea. Y hay quienes dirán, no, yo no. Y de una vez sacan pecho. Asintomáticos, pero con la enfermedad. ¿Están aquí? Ellos creen no tener síntomas, no les duele nada el hablar de esa manera. Es como dirían en el vulgo común, no tienen pelos en la lengua. ¿Cierto? Hablan y hablan y no les duele nada. Pero déjeme decirle algo: estás contaminado y necesitas sanidad. Hoy, ¿qué debemos hacer? Reconocer que necesitamos esa sanidad. Levante su mano derecha y diga: hoy renuncio al infierno que ha estado contaminando mi lengua. Diga: hoy renuncio a toda enfermedad sintomática o asintomática en lo espiritual y en lo psicológico. Diga: en el nombre de Jesús, ahora reconozco que necesito sanidad. Baje la mano. ¿Cuántos reconocen que en algún momento han sufrido de verborrea? Los otros están asintomáticos, ¿sí? Los que no levantan la mano dicen: no, yo no. Todos hemos sufrido alguna vez de verborrea. Levante la mano. Porque dése en cuenta de esto, pastora, ojo a esto. Para yo reconocer a Jesucristo como mi Señor, debo necesitarlo.
Para yo poder reconocer a Jesucristo como mi Señor, debo tener la necesidad de Él. Y el que necesita sanidad debe reconocer que ha estado enfermo. ¿Cuántos han sufrido de verborrea alguna vez? Mire, usted ha hablado hasta de su hermano. ¿Nunca te quejaste de tus hermanos? Que los papás dicen, ya dejé de quejarse, les doy a los dos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Y lo bueno es que uno viene con la queja pensando que van a corregir al otro, pero terminan corrigiéndolo a uno. Porque no hay nada más feo que la gente que se queja y se queja y se queja. Alguien respáldeme y diga amén. ¿O no tienen ustedes de repente hijos que vienen y papi, 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 papi? Y uno dice, yo lo castigo a usted, se calle, señor. Y entonces dejan la queja expresada y comienzan a hablar como Simón, ¿no? Si mi papá fuera sabio, corregiría a mi hermano, no a mí. Dime, maestro, ¿cuántos quieren ser sanos hoy? ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque para poder nosotros disfrutar de sanidad física, necesitamos gozar de sanidad espiritual. Nadie quiere sufrir la pandemia. Pero yo tengo que decirle algo, nosotros tenemos la cura. Qué jactancioso, ¿cierto? No, la Biblia dice que Jesucristo es la palabra y su sangre nos purifica. Y aunque como hombres no podemos domar nuestra lengua, podemos llegar nosotros a recibir a Cristo en nuestro corazón y de esa manera nuestra lengua ser domada por quien nos gobierna. Diga, mi lengua es una fuente limpia. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien. Me gusta lo que dice la traducción en lenguaje actual y también lo que dice la Reina Valera. Dice, finalmente, hermanos, piensen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en todo lo que es verdadero. O sea, ¿de qué debo yo llenar mi mente para poder tener una fuente limpia? Pues el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, dicen, piensen en todo lo verdadero. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo ¿es qué? Entonces, ¿en quién debe estar fundamentado nuestro pensamiento para que nuestra lengua reciba sanidad? En la verdad, en Jesucristo. Ahora, Jesucristo es todo lo honesto. Jesucristo es todo lo puro. Jesucristo es todo lo justo, es todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo agradable y todo lo que merece alabanza. Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En esto pensad. Por eso el escritor sagrado en Proverbios 19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado,
Pero como Él sabe y tiene la revelación del cielo, Él sabe que la sabiduría proviene de Dios. Y por eso en la segunda parte de Proverbios 10:19 dice: el que es sabio, el que es prudente, domina su lengua. ¿Cómo así? El apóstol Santiago dice que ningún hombre puede domar su lengua, ningún hombre puede dominarla. Bueno, yo le digo algo: ningún hombre puede dominar la lengua, pero Jesucristo puede dominar nuestra lengua. Diga: mi fuente debe ser una fuente limpia. El apóstol Santiago, allí en Santiago 3, habla del timón en un barco. Julián, ven para acá, que quiero profetizar algo sobre tu vida. Y no dejes a tu esposa, porque tú no eres solo. Vente con tu esposa. Y si tus hijas andan por ahí, tráigaselas. Párense ahí. Miren, el apóstol Santiago dice que un pequeño timón puede guiar a un gran barco. Cuando mi lengua no es pura, cuando mi fuente es impura, no puedo gobernar una misión, visión. Porque mi pensamiento no está fundamentado en pensar en Jesucristo. Pero cuando mi fuente, mi lengua es limpia, yo puedo gobernar un gran barco, un gran misión, visión. Les hemos entregado de parte de Dios un gran barco para dirigir. Y lo tienen que dirigir con un pequeño timón. La fuente que está en ustedes debe ser limpia. Si ustedes hablan siempre como piensan, como está en su corazón la misión, visión, va a haber multiplicación y crecimiento. Y como se los decía en estos días, mentores estarán sobre mentores. Mentores estarán sobre centinelas. Centinelas estarán allí respaldando mentores y formando a otros centinelas. Y fareros sin número. Dios les está entregando un gran barco. Solamente que deben hacer esto: que su fuente esté limpia. Que su fuente esté limpia. Cuando la gente los escuche, entonces van a seguir la misión, visión que Dios nos ha dado. Si un pequeño timón puede guiar un gran barco, entonces nosotros, con la misión, visión que Dios nos está entregando, podremos hablar correctamente y aún escribirlo para que la gente lo lea de corrido. ¿Lo estás recibiendo? Dios pone esa unción sobre tu vida hoy. Proverbios capítulo 1 versículo 8. Mire lo que dice la palabra: oye, hijo mío. Y para que ustedes me escuchen, yo tengo que hablar. Pero ojo aquí: para que usted siga la instrucción del Padre y no abandone la enseñanza de mamá. Pastora, el Señor no se equivoca. Papá, mamá. Esto no se trata de solamente pastor, esto se trata de pastor, pastora. Para que usted oiga la instrucción y siga sin abandonar la enseñanza de mamá, yo tengo que hablar bien. Todos los días nos levantamos con mi esposa bendiciendo esta iglesia. Todos los días nos levantamos sabiendo que la palabra de Dios es quien gobierna nuestro pensamiento. Yo bendigo, yo no maldigo. Para que usted escuche y aprenda, mi fuente debe ser una fuente limpia. Pero ojo a esto: fuentes limpias caminan con fuentes limpias.
Jamás una fuente limpia caminará con una fuente impura. ¿Están aquí? ¿Recuerdan a Judas? Usted me dirá, pero él caminó 3 años y medio con el Señor. Jamás caminó con Jesús. A todo lo que Jesús hacía y decía, él siempre tenía una opinión. De hecho, uno de los hermanos Croa que estaban ese día allí, en aquel lugar, revíselo en los evangelios, era Judas, que fue quien dijo que ese aceite, ese perfume, ese alabastro se hubiera podido vender por 300 denarios para dárselo a los pobres. En vez de levantar sus manos y decir gloria a Dios, esta mujer sabe quién es este hombre. El pensamiento de una fuente limpia no es el pensamiento de Simón. El pensamiento de Simón es el de una fuente impura, es el de la crítica, es el de la opinión propia. Una fuente limpia hubiera dicho: esta mujer sabe quién es este hombre, y por eso le besa los pies, por eso llora sobre sus pies, y por eso se los seca con sus cabellos, y por eso ha dedicado sus finanzas para ungirlo, porque ella sabe quién es él. Póngase sobre sus pies. La fuente impura habla, pero no lo que tiene que hablar. Pero una fuente limpia, aprenda esto: una fuente limpia no produce división, produce corrección, produce caminos derechos y produce ánimo en vez de desánimo. Termino con esto. Una fuente limpia produce discípulos, no solo creyentes. Una fuente limpia produce gente comprometida. Mire a su alrededor. ¿Dónde están sus discípulos? Alguno me dirá: pastor, no son mis discípulos, son los de Cristo. Yo quiero decirle algo. Jesús me lleva al Padre, pero cuando yo le predico la palabra a usted, yo lo acerco a usted a Jesús. Y no solamente para que usted sea un creyente, sino para que usted sea un discípulo. Yo no le predico a higueras sin fruto. Yo le predico a árboles que dan fruto a tiempo, que su hoja no se marchita, no se cae, y todo lo que hacen prospera. Esa es a la gente a la que yo le predico. Alguien dice: el pastor me está predicando a mí. Levante sus manos y dígalo: el pastor me está predicando a mí. Una fuente limpia no solamente produce creyentes, sino discípulos, gente comprometida, gente que enseña y gente que obedece, gente que confía en Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19. Julián y Andrea, ¿qué son ustedes? ¿Una fuente limpia o una fuente impura? ¿Lo pueden decir con más seguridad, por favor? Eso, Juli. Pastor Mauricio, pastora Carol, ¿qué son ustedes? Livia, ¿qué eres? Alcira, ¿qué eres? Dulce, ¿qué eres? Pastora Margarita, ¿qué eres? Entonces, eso se ve reflejado en lo que haces.
Fuentes limpias se juntan con fuentes limpias. Las fuentes limpias predican al Verbo, a Jesucristo. Abandonan la verborrea. Y las fuentes limpias persisten en predicar la palabra. Hablan y hablan lo que deben hablar. Y guardan silencio cuando tienen que guardar silencio. Yo quiero que levante usted sus manos ahí donde usted está.